Siguiendo con el quinto programa de la serie Oaxaca y su historia, y para celebrar los 485 años de ser ciudad Oaxaca, hemos querido compartir con ustedes esta historia. Y la historia de este capítulo es las grandes construcciones del siglo XVI, del XVII y del XVIII. Y en el siglo XVI, las más grandes fueron la Compañía de Jesús, Santo Domingo de Guzmán, la Catedral de Oaxaca y el Templo de la Soledad en sus inicios. Este siglo XVI se caracteriza por definir, ampliar su traza y complementar los espacios públicos y las casas solariegas. Así vemos que en la constructura civil se inician lo que serían las casas consistoriales. Hablamos ya de que se convirtieron en primeramente las más bellas de América, posteriormente sede de los poderes civiles y posteriormente lo que es el Palacio de Gobierno. La Catedral de Oaxaca es una construcción sólida, amplia, que duró cerca de 3 siglos el construirla. Va desde el 1543 hasta que casi terminan sus obras por 1820, 1830. Tiene en su historia 3 diferentes frontis, fachadas, y fueron ampliadas las capillas laterales, y el Sagrario Metropolitano se inicia desde 1606 como receptor y institución en donde se guardan los archivos que nos guían a todos aquellos que nos interesamos por la historia desde 1606, porque recordemos que todo el siglo XVII, XVIII, los bautizos eran registrados y conservados en la catedral. A partir de la ley de reforma que se establecen en Oaxaca por 1861, ya tenemos un archivo civil que está en el Archivo General del Estado. ¿Por qué Oaxaca es especial en este aspecto? Porque, por ejemplo, la casa que era sede del arzobispado, de lo que es el episcopado está en lo que es el Palacio Federal, una gran construcción que era de una sola planta y que posteriormente fue construyéndose hasta convertirse hoy en lo que vemos, un edificio de 2 plantas desde hace más de un siglo y que en él alberga aún oficinas federales. Por eso ahí en ese edificio fue la habitación, el poder de la iglesia. Ahí tienen su propia cárcel al fondo, ahí radicaba el poder eclesiástico al norte de la catedral, y por eso se guardaba una línea recta que aparentemente está invisible, pero que hoy en día obstaculiza el kiosco de la ciudad, que antiguamente estaba a un lado una fuente en ese lugar. El Palacio Episcopal fue sede de muchos obispos, hasta que las leyes de reforma determinan el uso oficial. Sin embargo, para 1812 esa edificación sufre una ocupación por parte de las fuerzas de Morelos. Ahí construye sus cañones, sus balas, el generalísimo Morelos, que está en Oaxaca desde el 25 de noviembre de 1812 hasta febrero de 1813. En ese lugar, que hablaremos posteriormente en los programas, se dieron un sinfín de usos. A un lado estaba el seminario, que era un hermoso edificio de construcción virreinal, que en 1860-62 es ocupado por lo que era el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que venía funcionando de 1834 a 1860 en el exconvento de San Pablo. O sea que San Pablo se ocupó no por las leyes de reforma,
Se ocupó porque era un edificio abandonado, destruido por los sismos, y que fue acondicionado para recibir al instituto del 34 al 62. Y antes de ahí el instituto estuvo en una casona en la calle de San Nicolás, hoy calle de Hidalgo, que es una casona que le da al instituto su sede de 1827, del 8 de enero que abre sus puertas, hasta 1834. O sea, 7 años únicamente estuvo ahí, pasó a San Pablo y luego al viejo seminario, para que en las obras que se inician por 1906 se inauguran las obras de remodelación del edificio central de la universidad para conmemorar el natalicio de don Benito Juárez. Bien, construcciones enormes, extraordinarias, lo fueron en sus primeros siglos, la Soledad, su convento, San José y su convento, el convento de las Madres que ocupan los 7 Príncipes, venidas del convento de Tlalpan, de Corpus Christi. Las monjas que ocupan San José vinieron de Guatemala y las que ocuparon la Soledad vinieron de Puebla. Construcciones más pequeñas son los templos como el del Calvario, que casi ha desaparecido, pero aún se conserva en la calle de Martiniano Aranda, del barrio del Peñasco, un templo que fue mayor al que actualmente vemos, que fue hermoso, aún siendo pequeño, y que aún nos recuerda muchos episodios desde que era ermita al pie del cerro. Nuestro propio cerro del Fortín, en las etapas que hemos vivido, ha sido cambiado de nombre. Recordemos que el cerro se llamó el Cerro de Danina Yaloari, Cerro de la Bella Vista, que se llamó después Cerro de Ecatepec en el siglo XVI, que se llamó Cerro de la Soledad, que se llamó también Cerro del Calvario, porque ahí estaba una ermita del Calvario, y que se llamó el Cerro del Fortín, porque ahí se hizo un fortín, ahí se afortinaron las fuerzas realistas para recibir a Morelos, que atacó en noviembre de 1812. Así que nuestro cerro ha tenido muchos nombres y de ahí su importancia en la historia de Oaxaca. Templos como el del Carmen Alto, templos como el de San Felipe Neri, que es de los más hermosos por su retablo churrigueresco, por su portada extraordinaria, templos como la Defensa, el Calvario, que hemos venido nombrando como de Consolación, ¿ya? El Templo de Guadalupe. Por ejemplo, el Templo de Guadalupe es una construcción enorme porque tenía un convento que tenía una extensión de más de 50,000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es el llano de Guadalupe, como formaba parte, estos llanos, con la parte de atrás de lo que hoy es el conjunto arquitectónico, y que ese convento de Guadalupe realmente fue un convento de una orden hospitalaria que posteriormente se convirtió en leprosario, en hospital de sangre, y que formó parte de todo un conglomerado de atención a los oaxaqueños. Recordemos que ahí sucedió un hecho histórico importante. El hecho histórico es que, estando atacando el joven Félix María Fernández, esa guarnición realista, lanza su espada para animar a sus soldados, y de ahí la frase célebre: va mi espada en prenda, voy por ella. Y de ahí que toma su nombre el primer presidente como Guadalupe Victoria. Ese joven de Durango, que después sería capitán y después sería general y posteriormente nuestro primer presidente de nuestra república, es un hecho extraordinario, porque pasar ese foso con el nutrido tiroteo de los realistas, pues al escuchar las campanas del Carmen, Santo Domingo, dice la historia, que se anima a pasar. Así que Oaxaca tiene
una edificación muy especial. No se construyó nada más al arbitrio, se construyó con la idea de preservar sus construcciones sabiendo que estamos en una zona sísmica de alta intensidad, es una intensidad telúrica enorme y que nuestro Oaxaca tuvo que construirse, si bien de cal y canto, se construyó con toda una serie de prevenciones, de una cimentación apropiada, pero el subsuelo de Oaxaca es arenoso, es un subsuelo que ya hablábamos, fue parte de una gran laguna, de un gran lago. ¿Por qué el lago se convirtió posteriormente en laguna? Laguna allá de Robalón, muy cerca de Sachila, que fue lo último que se drenó y que se secó posteriormente a quedar una ciénega. Hasta hace unos años todavía mencionábamos la ciénega de Cimatlán. Las migraciones de aves que se dieron todavía durante el siglo XIX y XX fueron migraciones enormes, recordando que había una zona lacustre, había una zona colmada de agua. Así que nuestra historia está basada en recuperación de terrenos, en edificación, en lugares arenosos, francoarenosos y con un subsuelo con agua. O sea, nuestro manto freático ha ido bajando, ciertamente, pero hace unos siglos era un manto freático a 3 metros de profundidad y hoy en día pues está ya a 20-25 metros. Oaxaca y su edificación, su cantera, su ciudad tomó sus características de ciudad de jade, ciudad esmeralda, por el verdor de su cantera, cantera de Iscotel. Y así se edificó durante muchos siglos esta Oaxaca. Por eso sus grandes construcciones, pero es otra etapa, es otro programa y nos debemos quedar en esto, en recordar que 3 siglos nos dieron una edificación portentosa. Oaxaca cumple 485 años de ciudad, reserva espiritual de la mexicanidad, el que Oaxaca se conserve, su edificación se preserve y nuestras costumbres no desaparezcan. Por eso la cultura de Oaxaca es importante, conservémosla hoy que está en nuestras manos.